El Hijo Varón, Apocalipsis capítulo 12. En la continuidad de nuestro estudio y con la ayuda del Señor, entraremos a compartir el último episodio de esta apasionante serie, un breve pero sustancioso artículo acerca del Hijo Varón visto en Apocalipsis capítulo 12. Es nuestro anhelo que este material sea de gran beneficio espiritual para una clara comprensión de este profuso tema. Rogamos la iluminación del Espíritu Santo y la guía de nuestro Señor para un entendimiento cabal y una nutrición completa en todas las áreas de nuestra vida, mientras esperamos el retorno, la esperada parucía de nuestro Señor Jesucristo. Así seguimos compartiendo el último episodio en su versión podcast de El Hijo Varón. En la emisión pasada hemos contemplado los 144.000 que están sellados un tiempo considerable antes del nacimiento del Hijo. Solo Dios puede saber que son de Israel porque son considerados como parte de la Iglesia. Creemos que son las vírgenes sabias de Mateo capítulo 25 porque se les llama vírgenes en Apocalipsis capítulo 14 verso 4. Por lo tanto, a la medianoche, es decir, la mitad de la semana, hay un grito. Tal vez los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 porque estarán en servicio durante esos días. Satanás sabe que los 144.000 creyentes vírgenes esperan ser trasladados incluso cuando la visión lo declara. Apocalipsis capítulo 12 verso 4 leemos esta referencia. El dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para ser liberada para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Él impediría, si fuese posible, su traslación. Ocasionará el trabajo, el dolor de la mujer, señal en el cielo. Podemos pensar que las personas nos persiguen ahora debido a nuestras experiencias de Pentecostés, pero durante esos días de férrea rebelión del hombre, con la mayor parte de la iglesia en la gloria, los santos vírgenes harán algo, creyendo así mantener su fe a flote y estar a salvo, fuera de peligro, dificultad o apuro. Tan terrible será el momento que las vírgenes insensatas tendrán que comprar aceite, es decir, con gran dificultad recibirán el Espíritu Santo, sin embargo, por no estar apercibidas, perderán la traslación. Es de extrañar que la hueste redimida en el cielo estará en camino por la liberación de las vírgenes sabias, los 144.000, mientras el diablo está moviendo a los hombres contra ellos en la tierra, resistiéndose a Miguel, quien se compromete a expulsarlo del cielo. Veamos los 144.000 en el cielo. La descripción de los 144.000, Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al 5, corresponde a estos hechos. Ellos no fueron contaminados con mujeres, es decir, no son sectarios. Mujeres aquí significa organizaciones religiosas. Son vírgenes, es decir, no tienen cabeza terrenal o señor. Sin duda, son las vírgenes sabias de Mateo capítulo 25 que tienen aceite en sus vasijas con sus lámparas. Están ungidos o sellados con el Espíritu Santo. Ellos siguen al Cordero, lo que explica aún más su castidad y separación. Las mismas vírgenes también siguen a la novia, la desposada. Salmo 45, verso 14, y vamos a leer esta referencia. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. La suya es una vida de sacrificio y sufrimiento, porque solo Jesús es su cabeza y Señor oficial. Él es la autoridad reconocida gubernamental. No será un asunto pequeño estar completamente separado para Cristo en ese día, cuando la cristiandad apostatada sea una corporación gigantesca. Es tan difícil ahora que pocos santos pueden soportar estar fuera de las organizaciones. ¿Cuánto peor será en aquel entonces? Los 144.000 son las primicias para Dios y para el Cordero, es decir, los frutos de Israel. Pueden ver Jeremías capítulo 2, verso 3. Y vamos a leer esta referencia, Jeremías capítulo 2, verso 3. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Además, Santiago dijo a Israel, y leemos esta referencia en la epístola de Santiago capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Tales cristianos hebreos estaban al principio de esta era, de esta dispensación. Del mismo modo, los 144.000 serán los primeros frutos de Israel en la apertura de la próxima era o dispensación. Los creyentes hebreos fueron el vínculo entre el reino y la iglesia en el comienzo de esta era o dispensación. Del mismo modo, estos serán el vínculo actualmente entre la iglesia y el reino. Jesús, en Israel, forma el núcleo de la iglesia cuando se hubo ido. Y los creyentes israelitas en la cristiandad formarán el núcleo del reino cuando el Mesías esté a punto de regresar. Dios los ve como Israel y los sella, es decir, los unge con el Espíritu Santo. Por último, no tienen falta ante el trono de Dios. Esto concuerda con las palabras sobre el Hijo varón, que es arrebatado para Dios y para su trono. Pero en ninguno de los dos se dice que está en el medio del trono, como se dice de los seres vivientes, Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están más cerca del trono que los 144.000. Por lo tanto, este último no puede ser la novia, la desposada del Cordero. El Hijo varón ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. La promesa de gobernar a las naciones se le otorga al vencedor en la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, y vamos a leer esta referencia. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así vemos, Dios dijo a su Hijo: los quebrantarás, esto es, a las naciones, con vara de hierro, los destruirás en pedazos como el vaso de un alfarero. Salmos 2, verso 9. Esta promesa incluye a toda la iglesia o cuerpo místico de Cristo o Cristo en misterio. Por lo tanto, hacia Tiatira, vencedores también. Pablo pregunta diciendo: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? Primera de Corintios capítulo 6, versos 2 al 3. Todos los que son miembros del cuerpo de Cristo reinarán con Él en cierta medida, pero algunos reinarán en una comunión mucho más cercanas con Él que otros. Precisamente mientras caminan en una comunión más íntima con Él ahora, el Hijo varón gobernará con Cristo en un sentido más elevado que otros en la iglesia. Estudia Apocalipsis capítulo 21, verso 12 al 24. Allí vemos a los 144.000 como el muro de la ciudad santa. Tenga en cuenta también los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Midió su muro 144 codos según la medida de un hombre, es decir, del ángel. Que nadie piense que la pared estará construida o edificada con ladrillos y cementos producidos del hombre, sino de piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 de la versión revisada. Los santos no estarán simplemente en esa ciudad, ellos mismos constituirán la ciudad. Asimismo, los santos constituirán el muro alrededor de la ciudad. Ahora observen que las naciones de los que son salvos caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevarán su gloria y su honor a ella. Así vemos en qué sentido el Hijo varón, los 144.000, gobernará las naciones. Presentamos esta interpretación del Hijo varón a cada estudiante honesto de la palabra de Dios como el más simple y en armonía con el resto de las Escrituras. Es muy importante y es casi como un ruego decirte que no lo deseches o lo desacredites hasta que lo hayas investigado a fondo desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el fin, y te veas enteramente bendecido después de haber entendido y disfrutado de esta hermosa porción de la palabra de Dios. Gracias al Señor por su palabra, la cual siempre es importante, su iluminación para un crecimiento eficaz del pueblo de Dios. Gracias al Señor por su misericordia y su paciencia en toda y cada una de sus instrucciones, todo para nuestro beneficio espiritual. Hemos llegado al episodio final de esta apasionada serie. Gracias por haber compartido estas notas de gran nutrición espiritual junto a nosotros. El Señor los siga bendiciendo grandemente a cada uno y gracias por haber compartido junto a nosotros. Amén